Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, provocando que un escalofrío recorriera mi espalda. El tacto, la cercanía, la forma en que me miraba. Todo fue demasiado rápido. Sabía que debía decir algo, hacer algo, pero estaba paralizada, atrapada entre el shock del momento y algo más oscuro y confuso que no quería admitir. No creo, tartamudeé. Mi mente se aceleró mientras intentaba encontrar las palabras correctas, pero nada me parecía bien. La mano de papá permaneció donde estaba. Su pulgar rozó suavemente mi rodilla de una manera que hizo que mi corazón se acelerara aún más. Se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del mío ahora, y pude sentir su aliento en mi piel. La tensión en la habitación era palpable, lo suficientemente espesa como para atravesarla. Ahora eres un hombre, susurró, con voz suave pero firme. Y no tenemos mucho tiempo. Tu mamá volverá pronto. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y peligrosas. Sabía lo que estaba diciendo, lo que quería, y la idea me aterrorizó. Pero también había algo más, algo que no podía negar, algo en la forma en que sentía su mano en mi pierna, en la forma en que sus ojos estaban fijos en los míos. Agitó algo muy dentro de mí, algo que no quería reconocer, pero estaba ahí. No podemos hacer esto, susurré, mi voz temblaba, pero no me aparté. No pude. El agarre de papá se apretó ligeramente, no lo suficiente como para dolerme, pero sí lo suficiente como para evitar que me moviera. Está bien, murmuró. No estamos haciendo nada malo. Tragué fuerte. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que estaba mal. Por supuesto que estuvo mal. Pero la forma en que me miraba, la forma en que me tocaba, me hacía difícil pensar con claridad. Mi mente me gritaba que me detuviera, que me levantara y que saliera de la habitación, pero mi cuerpo no me escuchaba. Estaba congelada, atrapada entre el miedo y algo que no quería nombrar. Tenemos que darnos prisa, dijo papá, su voz ahora más urgente, antes de que regrese tu mamá. Las palabras me provocaron otro escalofrío y sentí que mi pulso se aceleraba aún más. Esto estaba sucediendo. Esto fue real. Y mientras la mano de papá se deslizaba lentamente por mi pierna, supe que no había vuelta atrás. Pero la historia no terminó ahí. Había más. Mucho más. La mano de papá permaneció donde estaba, pesada y cálida sobre mi pierna, y pude sentir el pulso en mi cuello acelerarse. Debería haberlo detenido. Debería haber dicho algo, cualquier cosa, para romper la tensión que parecía presionarnos, pero no lo hice. En lugar de eso, me quedé allí sentado, congelado, mientras sus dedos rozaban suavemente mi muslo, subiendo poco a poco. Apenas podía respirar. Mi mente corría con 1.000.000 de pensamientos. Esto no estaba bien. Lo sabía. Pero la forma en que me miró, la forma en que me tocó, despertó algo en mi interior, algo oscuro y complicado que no quería enfrentar. Papá, no deberíamos, comencé a decir, pero mi voz se apagó cuando sus dedos se detuvieron, descansando contra mi piel. Se inclinó aún más cerca, tan cerca que pude oler el leve aroma de su colonia mezclado con la calidez de su aliento. Es solo entre nosotros, susurró, en voz baja y tranquilizadora, como si eso pudiera arreglar todo. Nadie tiene por qué saberlo. Las palabras resonaron en mi mente, haciendo que todo se sintiera más pesado. El peso de todo aquello era aplastante. Debería haberlo alejado. Debería haberme marchado. Pero en lugar de eso me quedé, dejando que el momento se prolongara, dejando que la sensación de su mano sobre mí perdurara más de lo que debería. El sonido del motor de un coche afuera nos dejó a ambos paralizados. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, provocando que un escalofrío recorriera mi espalda. El tacto, la cercanía, la forma en que me miraba. Todo fue demasiado rápido. Sabía que debía decir algo, hacer algo, pero estaba paralizada, atrapada entre el shock del momento y algo más oscuro y confuso que no quería admitir. No creo, tartamudeé. Mi mente se aceleró mientras intentaba encontrar las palabras correctas, pero nada me parecía bien. La mano de papá permaneció donde estaba,
Su pulgar rozó suavemente mi rodilla de una manera que hizo que mi corazón se acelerara aún más. Se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del mío ahora, y pude sentir su aliento en mi piel. La tensión en la habitación era palpable, lo suficientemente espesa como para atravesarla. Ahora eres un hombre, susurró, con voz suave pero firme. Y no tenemos mucho tiempo. Tu mamá volverá pronto. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y peligrosas. Sabía lo que estaba diciendo, lo que quería, y la idea me aterrorizó. Pero también había algo más, algo que no podía negar, algo en la forma en que sentía su mano en mi pierna, en la forma en que sus ojos estaban fijos en los míos. Agitó algo muy dentro de mí, algo que no quería reconocer, pero estaba ahí. No podemos hacer esto, susurré, mi voz temblaba, pero no me aparté. No pude. El agarre de papá se apretó ligeramente, no lo suficiente como para dolerme, pero sí lo suficiente como para evitar que me moviera. Está bien, murmuró. No estamos haciendo nada malo. Tragué fuerte. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que estaba mal. Por supuesto que estuvo mal. Pero la forma en que me miraba, la forma en que me tocaba, me hacía difícil pensar con claridad. Mi mente me gritaba que me detuviera, que me levantara y que saliera de la habitación, pero mi cuerpo no me escuchaba. Estaba congelada, atrapada entre el miedo y algo que no quería nombrar. Tenemos que darnos prisa, dijo papá, su voz ahora más urgente, antes de que regrese tu mamá. Las palabras me provocaron otro escalofrío y sentí que mi pulso se aceleraba aún más. Esto estaba sucediendo. Esto fue real. Y mientras la mano de papá se deslizaba lentamente por mi pierna, supe que no había vuelta atrás. Pero la historia no terminó ahí. Había más. Mucho más. La mano de papá permaneció donde estaba, pesada y cálida sobre mi pierna, y pude sentir el pulso en mi cuello acelerarse. Debería haberlo detenido. Debería haber dicho algo, cualquier cosa, para romper la tensión que parecía presionarnos, pero no lo hice. En lugar de eso, me quedé allí sentado, congelado, mientras sus dedos rozaban suavemente mi muslo, subiendo poco a poco. Apenas podía respirar. Mi mente corría con 1.000.000 de pensamientos. Esto no estaba bien. Lo sabía. Pero la forma en que me miró, la forma en que me tocó, despertó algo en mi interior, algo oscuro y complicado que no quería enfrentar. Papá, no deberíamos, comencé a decir, pero mi voz se apagó cuando sus dedos se detuvieron, descansando contra mi piel. Se inclinó aún más cerca, tan cerca que pude oler el leve aroma de su colonia mezclado con la calidez de su aliento. Es solo entre nosotros, susurró, en voz baja y tranquilizadora, como si eso pudiera arreglar todo. Nadie tiene por qué saberlo. Las palabras resonaron en mi mente, haciendo que todo se sintiera más pesado. El peso de todo aquello era aplastante. Debería haberlo alejado. Debería haberme marchado. Pero en lugar de eso me quedé, dejando que el momento se prolongara, dejando que la sensación de su mano sobre mí perdurara más de lo que debería. El sonido del motor de un coche afuera nos dejó a ambos paralizados. El corazón se me subió a la garganta y, por un momento, todo se detuvo. Mamá. Ella estaba en casa. El sonido de la puerta del auto cerrándose me provocó una sacudida de pánico y sentí que la mano de papá se retiraba rápidamente, roto el hechizo del momento. Sube las escaleras, susurró con urgencia, con la voz tensa por la ansiedad. Ahora. Me levanté del sofá y mi cuerpo se movió en piloto automático mientras corría hacia las escaleras. Mi corazón todavía estaba acelerado. Mi mente zumbaba con todo lo que acababa de suceder mientras corría hacia mi habitación. Me temblaban las piernas y apenas podía pensar con claridad. Pero la realidad de lo cerca que habíamos estado de ser atrapados superó todo lo demás. Cerré la puerta de mi habitación detrás de mí apoyándome en ella mientras intentaba recuperar el aliento. El pulso me latía con fuerza en los oídos y sentí una oleada de náusea subir a mi estómago. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Mis pensamientos eran un lío y no sabía cómo darle sentido. Seguí escuchando las palabras de papá en mi cabeza, la forma en que había susurrado, es solo entre nosotros. Pero había más.
Tenía que haber más. Caminé de un lado a otro en mi habitación, el silencio de la casa presionándome. Ahora podía escuchar la voz de mamá abajo, casual y alegre, completamente inconsciente de la tensión que había llenado el aire momentos antes. Quería gritar, romper algo, sacar la confusión de mi cabeza, pero no podía. Todo lo que podía hacer era esperar. Los minutos parecieron horas. Finalmente, escuché pasos subiendo las escaleras y se me cortó el aliento. Papá. Él venía a ver cómo estaba. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la puerta, sin estar segura si quería que él entrara por ella o si esperaba que no lo hiciera. Hubo un golpe suave. «Soy yo», dijo papá, con voz tranquila pero firme. «¿Puedo entrar?» Dudé, cada parte de mí gritaba para decir que no, para decirle que se fuera, pero en lugar de eso me encontré susurrando. «Sí». La puerta se abrió con un chirrido y él entró, cerrándola detrás de él. Me miró durante un largo momento, su expresión ilegible. Podía sentir la tensión entre nosotros, espesa y asfixiante, y no sabía cómo romperla. «Lo siento», dijo finalmente, su voz ahora más suave, casi gentil. No quise llevarlo tan lejos. Tragué fuerte, sin estar segura de cómo responder. Quería decir algo, decirle lo equivocado que había estado, pero las palabras no salían. En cambio, me quedé allí, mirándolo, esperando que me explicara, que lo mejorara de alguna manera. Pero en lugar de eso se acercó y el aire entre nosotros se volvió aún más cargado. «No vamos a hacer daño a nadie», dijo en voz baja. «Somos solo tú y yo. Nadie tiene por qué saberlo. Ni siquiera tu mamá». Sentí que mi corazón se aceleraba de nuevo. Mi piel hormigueaba con una mezcla de miedo y algo que no podía nombrar. Había una parte de mí que quería huir, alejarse lo más posible de esto. Pero había otra parte, una parte más oscura que quería quedarse, escuchar más, dejarlo acercarse, muerto. Y empecé a temblarme la voz, pero no sabía qué decir. Las palabras se enredaron en mi garganta, demasiado pesadas para pronunciarlas. Dio otro paso adelante y pude sentir el calor que irradiaba. «No tenemos mucho tiempo», susurró, en voz baja y urgente. «Tu mamá se preguntará dónde estás». Su mano se extendió suavemente, rozando mi brazo y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todo dentro de mí gritaba que esto estaba mal, que teníamos que parar, pero no podía moverme. No pude alejarlo. El sonido de los pasos de mamá abajo nos sacó a ambos de la confusión. «Paul, cariño, ¿dónde está nuestro hijo?». Ella gritó, su voz llena de casual inocencia. Papá retiró la mano y su rostro se tensó con urgencia. «Tienes que bajar allí», dijo rápidamente, con voz tensa. «Antes de que ella suba aquí». Asentí aturdida. Mi cuerpo se movió nuevamente en piloto automático mientras me dirigía hacia la puerta. Mis piernas se sentían como gelatina y no estaba segura de cómo iba a enfrentar a mamá después de todo lo que acababa de pasar, pero sabía que no tenía otra opción. Tuve que fingir que todo estaba bien, que nada había cambiado. Pero la verdad era que todo había cambiado y ya no había vuelta atrás. Bajé las escaleras lentamente, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Mi mente estaba acelerada. Mi corazón todavía latía con fuerza por todo lo que acababa de suceder. Papá me había dicho que bajara allí y que enfrentara a mamá como si nada pasara. Pero ¿cómo podría hacerlo? Mi piel todavía hormigueaba por su toque, mi mente enredada en la red de confusión y culpa. Cuando llegué al pie de las escaleras, vi a mamá en la cocina, tarareando suavemente mientras desempacaba la compra. Levantó la vista cuando me vio y sonrió con la misma cálida sonrisa que siempre tenía, completamente inconsciente de la tormenta que asolaba mi interior. «Oye, cariño, estaba a punto de llamarte para cenar. Ayúdame a poner la mesa». Forcé una sonrisa, aunque sentí que mi cara iba a quebrarse por la tensión. «Claro», murmuré, acercándome al gabinete para agarrar los platos. Mis manos temblaron levemente mientras las colocaba sobre la mesa, tratando de estabilizarme, tratando de actuar con normalidad. Pero todo me parecía mal, como si estuviera viviendo en la vida de otra persona. «¿Dónde está tu papá?», preguntó mamá, mirando a su alrededor. Me congelé por un segundo, sin saber cómo responder.
Está arriba, dije finalmente. Mi voz sonó hueca para mis propios oídos. Estará abajo en un minuto. Mamá asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta, y volvió a cortar verduras. ¿Se lo pasaron bien mientras yo estaba fuera? Preguntó casualmente. Se me hizo un nudo en la garganta y pude sentir el peso de la mentira presionándome. Sí, dije. Mi voz apenas era más que un susurro. Estuvo bien. Pero no estuvo bien. Nada de esto estuvo bien. Papá bajó unos minutos más tarde, con el rostro tranquilo y sereno, como si nada hubiera pasado. Saludó a mamá con un beso en la mejilla y me miró, dándome una mirada sutil e ilegible. No me atrevía a mirarlo a los ojos, no me atrevía a reconocer la tensión silenciosa que aún flotaba entre nosotros. Nos sentamos a cenar los tres. La conversación fue ligera y tranquila. Mamá habló de su día, de encontrarse con algunos viejos amigos en la tienda, mientras papá asentía y sonreía, interviniendo con algún comentario ocasional. Apenas hablé, demasiado concentrada en mantener mis emociones bajo control, demasiado consciente de cada movimiento, cada mirada. Pero debajo de la superficie, la tensión todavía estaba ahí. Podía sentirlo, espeso y asfixiante, hundiéndome. Papá estaba ahí, sentado frente a mí, y cada vez que levantaba la vista podía sentir sus ojos sobre mí, observándome, esperando. Me puso la piel de gallina. Pero al mismo tiempo, había algo más, algo que hizo que mi corazón se acelerara y mi estómago se retorciera de una manera que no entendía. A medida que la cena se prolongaba, sentí que me ahogaba por el peso de todo. Quería escapar, alejarme de la mesa, de papá, de la confusión que me asfixiaba desde el momento en que todo cambió entre nosotros. Pero no pude. Tuve que sentarme allí, fingiendo que todo era normal cuando en el fondo sabía que nada volvería a ser normal. Después de cenar, me disculpé y me retiré rápidamente a mi habitación antes de que cualquiera de ellos pudiera detenerme. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, dejando escapar un suspiro tembloroso. Sentí una opresión en el pecho y mi mente era un torbellino de emociones que no podía controlar. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo pudo haber salido todo tan mal? Me acosté en mi cama, mirando al techo mientras mis pensamientos corrían. Repetí los acontecimientos del día una y otra vez en mi mente, tratando de encontrarle sentido, tratando de descubrir qué se suponía que debía hacer a continuación. Pero no importa cuánto lo intenté, no podía quitarme la sensación de que estaba atrapada, que no importaba lo que hiciera, no podría arreglar esto. Un suave golpe en la puerta me hizo sentarme y el corazón me dio un vuelco. Sabía quién era incluso antes de abrir la puerta. ¿Papá? Entró y cerró la puerta detrás de él silenciosamente. Su expresión era tranquila, pero había una intensidad en sus ojos que hizo que mi pulso se acelerara. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Asentí, aunque no estaba segura de poder soportar otra conversación con él, no después de lo que había sucedido, no con toda la confusión arremolinándose dentro de mí. Papá se sentó en el borde de mi cama, su mirada fija mientras me miraba. Lamento lo de antes, dijo suavemente. No quise hacerte las cosas incómodas. Tragué fuerte, con la garganta apretada. Lo hiciste, susurré. Estaba mal. El rostro de papá se tensó ligeramente, pero no discutió. En cambio, asintió, como si reconociera que lo que había hecho había cruzado una línea. Lo sé, dijo, pero necesito que lo entiendas. Esto no es algo que planeé. Simplemente sucedió. El peso de sus palabras me presionó y sentí que mi pecho se oprimía de nuevo. No podemos seguir haciendo esto, dije, con la voz temblorosa. No está bien. No es normal. La expresión de papá se suavizó y extendió la mano y la colocó suavemente sobre mi brazo. No quiero hacerte daño, dijo, su voz apenas un susurro. Pero hay algo entre nosotros. Creo que tú también lo sientes. Quería alejarme, decirle que no sentía nada, que no estaba confundida. Pero la verdad era que lo era. Había algo entre nosotros, algo que había estado ahí desde que llegué a casa, y no sabía cómo encontrarle sentido. No sé lo que siento, admití, mi voz apenas audible. Pero no puedo. No podemos seguir así. Papá asintió lentamente,
con la mano todavía apoyada en mi brazo. Lo entiendo, dijo en voz baja. No tenemos que hacer nada con lo que no te sientas cómodo. Pero necesito que sepas que me preocupo mucho por ti. Sus palabras flotaron en el aire y no supe cómo responder. Había tantas cosas que quería decir, tantas cosas que necesitaba entender, pero no podía encontrar las palabras. Todo lo que podía hacer era sentarme ahí, sintiendo el peso de su mirada, sintiendo la tensión entre nosotros que no había desaparecido. El momento se prolongó denso y asfixiante hasta que finalmente papá se levantó, rompiendo el silencio. Lo resolveremos, dijo suavemente. Tenemos tiempo. Y dicho esto, se dio vuelta y se fue, cerrando la puerta detrás de él. Pero sabía que esto no había terminado. Había más por venir, más conversaciones, más confusión, más momentos en los que la línea entre nosotros se desdibujó aún más. Simplemente no sabía cuánto más podía soportar. Absolutamente. Me aseguraré de que la parte final concluya la historia y mantendré un ojo en el recuento de palabras. Aquí tenéis la cuarta parte. Estaba más callado, más cuidadoso conmigo, pero sus ojos aún me seguían cuando estábamos en la misma habitación. Era como si estuviera esperando algo, que yo dijera algo, que diera el siguiente paso. Pero no supe qué decir. No sabía lo que quería. Mamá, ajena a la tensión entre nosotros, siguió con sus rutinas habituales. Ella me sonreía, me preguntaba sobre la universidad y charlaba con papá como si todo fuera normal. Envidiaba su ignorancia, la facilidad con la que se movía por el mundo, mientras yo sentía que me ahogaba en la confusión. Una noche, cuando la casa estaba en silencio y mamá se había acostado, me encontré sola en la cocina con papá otra vez. El suave resplandor de la luz sobre la estufa proyectaba sombras en las paredes y el silencio entre nosotros era casi insoportable. Creo que tenemos que hablar, dije de repente, mi voz interrumpió el silencio. Papá levantó la vista de la mesa, su expresión era ilegible. Sí, dijo suavemente. Creo que sí. Tragué fuerte, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No sé qué está pasando entre nosotros, admití. Mi voz apenas era más que un susurro. Pero sé que no está bien. No es normal. Él asintió lentamente. Sus ojos nunca dejaron los míos. Lo sé, dijo en voz baja. Pero los sentimientos no siempre son fáciles de controlar. Sus palabras flotaron en el aire y sentí una oleada de emoción subir a mi pecho. Pero tenemos que hacerlo, dije con voz temblorosa. No podemos seguir haciendo esto. Papá. Está mal. Papá se puso de pie y cruzó la habitación hasta quedar justo frente a mí. No me tocó, no intentó acortar la distancia entre nosotros, pero podía sentir la tensión irradiando de él. Nunca quise lastimarte, dijo suavemente. Nunca quise que las cosas se complicaran entre nosotros. Pero lo tienen, dije con la voz tensa. Y no podemos seguir fingiendo que no está sucediendo. Tenemos que parar. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio era denso, sofocante, pero sabía que tenía que decirlo. Esto tenía que terminar, o lo destruiría todo. Finalmente, papá asintió. Tienes razón, dijo en voz baja. Tenemos que parar antes de que empeore. Sentí que me quitaban un peso de encima, pero al mismo tiempo una tristeza se instaló en lo más profundo de mi pecho. No sabía qué vendría después, pero sabía que no podíamos volver a ser como eran las cosas. Algo entre nosotros había cambiado y no había forma de deshacerlo. Lo resolveremos, dijo papá con voz suave. Juntos. Asentí, aunque no estaba seguro de cómo. No estaba seguro de si alguna vez podríamos resolverlo. Pero al menos habíamos coincidido en una cosa. Esto no podía continuar. Durante los días siguientes, las cosas estuvieron tensas pero manejables. Papá mantuvo la distancia y yo traté de concentrarme en prepararme para regresar a la escuela. Los días pasaron lentamente, pero la tensión entre nosotros finalmente comenzó a desvanecerse. No fue fácil y no había terminado, pero estábamos progresando. La culpa y la confusión aún persistían, pero sabía que había tomado la decisión correcta. La noche antes de irme a la escuela, papá vino a mi habitación. Llamó suavemente a la puerta y entró cuando le dije que entrara.
Solo quería despedirme, dijo en voz baja, parándose torpemente cerca de la puerta. Asentí, sintiendo un nudo en mi garganta. Te veré en las vacaciones, dije, tratando de sonar casual, pero el peso de todo lo no dicho flotaba entre nosotros. Papá asintió, parecía como si quisiera decir más pero no lo hizo. Después de una larga pausa, finalmente habló. Te amo, ¿sabes? Dijo suavemente. Lo sé, respondí, mi voz apenas era un susurro. Yo también te amo, papá. Entonces sonrió, una sonrisa triste y resignada, antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí que una sensación de finalidad se apoderaba de mí. El capítulo que acabábamos de vivir había terminado, pero su impacto permanecería conmigo, con nosotros, durante mucho tiempo. Siempre habría más en esta historia, más cosas en las que necesitaríamos trabajar, más cosas que no entenderíamos del todo. Pero por ahora esto fue suficiente. Por ahora, habíamos dado el primer paso para seguir adelante.